Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por su presencia. Ya vamos a empezar la mesa redonda. Primero con Claudia Leal. Claudia Leal es profesor titular en Uniandes, especialista de numerosos temas y en particular de historia ambiental. Y entre sus últimos libros se encuentra Paisajes de Libertad, el Pacífico colombiano después de la esclavitud. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. Ya te debo. Frederic, mil gracias por la invitación y a ustedes por venir. Tengo 10 minuticos para contarles el avance de esta investigación que estoy haciendo sobre perros en Colombia. Entonces vamos a ver cómo nos va cubriendo todo este tema. ¿Quién pasa las slides? Bueno, si le pasas. Yo quiero empezar con esta cita, es una cita sacada del periódico El Tiempo de 1965 de un personaje importante en la escena cultural bogotana y la voy a leer. Hay urgencia de descubrir una raza y de fijar algún día los rasgos del dogo colombiano. No se trata de una fantasía más. Existen los perros mexicanos, los chihuahuas y los argentinos, por ejemplo, y existen los macuchíes de Venezuela que ya tienen caracteres propios como una nueva estirpe y que no son ni con mucho la variante apenas de una raza preexistente. Quien esto escribe posee un perro de raza, pero también es propietario de un gosque insignificante. De gosques están llenos nuestros campos. Sus ladridos son un decorado sinfónico de nuestros campos. Entonces, aquí hay dos cosas que quiero rescatar. Uno, que este es un personaje muy importante en la vida cultural colombiana y él nos está diciendo dos cosas. Un anhelo de que haya una raza, no un perro colombiano, una raza propia colombiana. Y en última nos está insinuando que el corazón de esa raza tiene que salir de lo que es más colombiano y lo que es más colombiano es el gosque insignificante. Como si hubiera leído esto, pasemos por favor. Este señor, que se llama Germán García, en la década de los 70s y 80s, él tenía un criadero de perros, él crea la raza colombiana, o lo que él cree que es la raza colombiana, y le pone el nombre G-Gar, que es de Germán García, ¿no? Entonces, la raza colombiana se iba a llamar la raza de G-Gar colombiana, y era basada supuestamente en lo más puro, lo más propio colombiano, que eran unos perros gosques que se habían encontrado en la costa, y que los iba a cruzar con los perros que originariamente habían creado esa raza, que era un perro africano que había llegado durante la colonia y unos perros españoles. Entonces él, la historia es más compleja, pero él va y se busca por el mundo los perros parecidos a esos y sale con este perro, pero pues nadie le parece que es el perro colombiano y las autoridades colombianas en perros no le certifican el perro y las autoridades internacionales no le certifican el perro y nos quedamos sin perro colombiano. Sin embargo, antes del fracaso, pasemos, la revista Semana anunciaba lo siguiente. Tan, tararán. ¿Qué hacemos? Decía, esta es la revista Semana en el 86, refiriéndose a los esfuerzos de Germán García. Después de casi una vida de agravios, de envenenamientos, de pulgas, pedradas y muertes bajo las llantas de los carros, está cercano a algo que parecía imposible, la reivindicación social del bosque colombiano. A lo que se refería era que el bosque iba a salir pues, de ese estado insignificante en el que estaba y iba a ser la base para ¿no? la raza colombiana, o sea, iba a adquirir estatus porque el bosque no tiene estatus y las razas son por definición unos perros con estatus. Pero parecía que el que estaba escribiendo esto no se daba cuenta de la contradicción, que en el momento en que el bosque se convierte en una raza, deja de ser bosque, que en verdad no hay reivindicación posible del bosque porque sacarlo de su estado de bosque es dejar que sea bosque. Entonces, lo que yo quiero hacer en los 8 minutos que me quedan es mostrar de dónde sale esa contradicción, de dónde sale esa idea de que lo más nuestro es el bosque, pero que realmente lo que nosotros queremos es tener un perro de raza. Entonces, el origen, pasemos por favor. El origen de los bosques, entonces tengo estas dos secciones, una sobre bosques y una sobre razas distinguidas, como lo llamé. El gosque, la palabra gosque es una palabra española del siglo XVI y es el nombre que le dieron los españoles a los perros que encontraron en América, no en Colombia, en América en general, que eran unos perros chiquitos que no ladraban y que les parecieron unos perros como de quinta categoría. Gosque es como perro maluco. Al perro de verdad se le llama perro, pero al perro de segunda se le llama gosque, así como el caballo de Don Quijote se llama Rocinante,
que viene de Rosín, que es un caballo de segunda categoría, y el caballo de verdad se llama caballo. Entonces, empieza a haber como una separación entre los perros americanos, como el perro mexicano que ustedes ven ahí arriba, y los perros que traen los españoles durante la conquista, porque aquí en América había perros. Esos eran descendientes de perros que trajeron aquellas personas que cruzaron el estrecho de Bering hace, no sé, 15.000 años, no sabemos exactamente, porque los perros no fueron domesticados en América, sino que fueron domesticados en el Viejo Mundo. Entonces, esos gosques son los descendientes de aquellos perros que cruzaron el estrecho de Bering y que adquirieron ese nombre, que es un nombre que implica desprecio en el siglo XVI. Cuando yo era chiquita, en la década de los 70s y los 80s, aprendí la palabra gosque con mis papás. O sea, ellos se referían a los perros que no tenían razas, los perros cualquiera, como gosques. Y fíjense que gosques mantenía como ese tinte de que era algo como maluco. Y esa idea de gosque siguió manejándose, digamos, siglo XVI, pasemos porfa, en el siglo XX, y estas son citas de algunas de las novelas más importantes del siglo XIX. La de arriba es la Manuela, abajo es la María, y por ejemplo en la Manuela encontramos esta cita: espectro de perro, flaco, abatido sobre sus patas, y más adelante se refieren a ese perro como el moribundo gosque. O sea, un gosque es un perro que está mal. En María es una cosa distinta, como ustedes saben, Efraín llega a ver a su enamorada María, él sube por el Dagua, de Buenaventura a Cali, y en ese camino de Buenaventura a Cali, él está muy afanado por llegar a ver a María, y en algún momento emprendimos nuevamente la marcha, mal despedidos por los gosques de la casita. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo dos cosas en relación con gosques. Son los perros que hay, son los perros que hay. ¿Ustedes ven el perro ahí? En el puente hay una cosita blanca. Son esos perros que hay en todas partes, son esos perros que son tan comunes que no se ven, son perros que son relativamente insignificantes y que están muy asociados con los perros que tenía la gente, los campesinos, la gente que vivía en las zonas rurales. Y en muchos casos, esos perros, pasemos, también se les llamaba sarnosos o tenían sarna. Eran perros que estaban enfermos de la piel, y esto no es una metáfora, esto es un hecho. Es decir, eran perros que en muchos casos vivían mal. Muchos tenían dueños, algunos no, y esto viene de otros textos del siglo XIX. Entonces, digamos, la mujer con saya de fula y camisa de lienzo de zaraza, dejando al aire libre los exiguos pechos, pela plátanos o desgrana maíz cerca de un fogón, no muy lejos está rascándose con entusiasmo un perro sarnoso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hasta el siglo XIX, la mayoría de los perros en Colombia son esos llamados gosques, están por todas partes y muchos tienen una vida regular, y de allí esa expresión que es común no solamente en nuestro medio, sino en otros países de, no, vida de perros, ¿no? Vive como un perro. Ahorita uno pensaría, pues no, muchos perros viven re bien, pero es esa idea de estos perros que están por todas partes y que son los perros que tienen una vida en condiciones regulares. En este contexto de que estos son los perros que predominan y estos perros son más hijos de los perros españoles que llegan durante la colonia que de los perros asiáticos que cruzaron hace 15.000 años, porque muchos de esos se murieron igual que la gente con las enfermedades que trajeron los perros europeos. Pasemos. Vamos a saltar esa, pasemos. Y con eso, en ese contexto del siglo XIX, empiezan a importar perros de raza. ¿Y quién importa los perros de raza? Las clases altas. Importan perros de raza como un signo de distinción. Eso es bien interesante porque los perros de raza habían estado desarrollándose en Europa, sobre todo en Europa, desde finales del siglo XVIII al siglo XIX. O sea, raza es una forma particular de pensar en los perros que no existía antes del siglo XVIII y que tiene que ver con un proceso de selección basado no tanto en las habilidades de los perros, sino en su físico. Entonces, los perros cocker tienen que tener tal tamaño, tener la nariz sin pepitas, en fin, y no necesariamente ser buenos cazadores, porque si son buenos cazadores, lo que importa es el comportamiento y no la apariencia. Y en el siglo XVIII, en el siglo XIX, acompañando el proceso de urbanización, las razas y las mascotas, que son parte del mismo proceso, son parte del proceso de urbanización europeo y en menor medida, pero también de Estados Unidos. Entonces, allá se desarrollan las razas y los ricos de acá, que no, de vez en cuando van a París o de vez en cuando van a Londres, entonces se vienen con su perro elegante a este mundo
dominado por Gósquez, y esta es una foto ya posterior de 1940 de un show de perros aquí en Bogotá, y como ustedes pueden ver clarísimo, ¿no? Son las damas de clase alta las que pueden exhibir estos perros. Pasemos. Estas dos novelas, otra vez Manuela y María, nos dan unas pistas de cómo a mediados del siglo XIX estos perros de raza eran muy escasos. No sé quiénes de ustedes les habrá tocado leer la Manuela en el colegio, pero uno de los protagonistas de Manuela, pues no es ese, ¿no? Ese yo me lo saqué de internet, pero es un perro Terranova, que es un perro de raza, que el protagonista, que es de Bogotá y se va a la tierra caliente, se va con su perro mascota. Y es una cosa tan rara y tan extraña, un perro que parece un ternero, que es como nuestras mascotas de hoy, ¿no? Consentido, torpe, ¿no? Que hace lo que no tiene que hacer, persigue las vacas. Bueno, él arma la revolución en todas partes, un desastre, es un payaso, pero es adorable. Es una cosa, a ver, cumple su función en la novela muy bien, precisamente porque esos bichos eran muy raros en ese momento. Es una novela publicada a finales del siglo XIX, pero que empezó a ser publicada en el 58. María, que es del 67, tiene a la élite del Valle del Cauca, ¿no? Que es la familia de Isaacs. Es una novela basada en últimas, pues, es una ficción, pero es basada en la experiencia de Jorge Isaacs en la hacienda de la familia del Valle. Y el protagonista, que ahí lo pueden ver, es Efraín, tiene una mascota, que es el perro Mayo, y Mayo no tiene raza. Entonces, fíjense ustedes, tenemos a un miembro de la élite colombiana que tiene perro, y hoy en día casi todos los miembros de la élite que tienen perro son perros de raza. En ese momento no tiene un perro de raza porque los perros de raza casi no existían. Pasemos. Pero eso va a ir cambiando. Esto es de 1907 y tiene mucho que ver con el lugar en el que estamos, porque es la exposición que se hizo para inaugurar el Parque de la Independencia, y en esa exposición participaron, les voy a leer un poquito, primorosas las casas de los perros y sorprendente por todo extremo el número de los que hay entre nosotros de las mejores y más ponderadas razas extranjeras. Allá vivimos los San Bernardo de Ernesto Daniel y Jorge Miquels, los terrier alemanes de Ignacio, bla, 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 bla. Lo que les quiero decir es que en 1907 los perros de raza eran tan raros que servían para darle estatus al señor Ernesto Daniel y Jorge Miquelsen, Antonio Mejía y Gustavo Miquelsen. O sea, hoy en día uno va a sacar la lista de la gente que tiene perros de raza y pues es como media ciudad. Pero en esa época era algo que eran tan poquitos que los estaban llevando al parque y los estaban exponiendo, y que en la revista donde dan cuenta de eso sale la raza del perro y sale, fíjense que no sale el nombre del perro, sale el nombre del dueño, porque estos perros eran una forma en que la clase alta estaba ganando estatus. Aquí como un paréntesis, en Europa era sobre todo un asunto de la clase media tratando de parecerse a la clase alta. Acá es la clase alta queriendo parecerse a la clase media europea. Pasemos. Por esa misma época, nosotros lo que estamos viendo acá es la revista Cromos, y es cómo se asocia las razas a la alcurnia. Y esto es en la sección de moda, en que salen las señoras muy elegantes con la última moda París, y acompañadas, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? De perros muy variados, ¿no? Perros grandes o perros chiquitos, pero no gosques, perros de raza. Y en la medida, pasemos que esto se va generalizando, por ejemplo, esto ya es de 1935, las anteriores eran de la década del 10. Aquí lo que tenemos son dos deportistas, las señoritas Nora y Elsie Mayam Restrepo, que son deportistas antioqueñas que tienen la portada de Cromos, igual que las modelos de la década de los 10, ¿salen con quién? Salen con su perro, que es un perro de raza. Entonces vamos viendo cómo ya no son solamente las extranjeras, sino las personas de élite nacionales que empiezan a aparecer retratados con sus perros. Y en últimas lo que estamos viendo es la generalización. Todavía generalización es una palabra un poquito muy grande, pero que hay cada vez más perros de raza. Y eso en últimas, ¿qué quiere decir? Que hay cada vez más mascotas. Y cuando decimos mascotas, ¿qué queremos decir? Son perros que no sirven para nada distinto a hacernos sentir bien. Son perros que no son cazadores, que era la principal función de los perros antes. Son perros que no son ovejeros, son perros que sí, que no sirven para nada y que uno es como más bien el esclavo de ellos y que uno gasta plata en ellos, etcétera, etcétera. Pasemos. Y hay un quiebre, y con esto ya voy terminando, un quiebre en la década de los 50. Y la década de los 50 es el momento en que hay suficientes perros de raza que pasan dos cosas al tiempo. La primera es la creación en 1956, y este es el acta de creación de la Asociación Canina, que es el Club Canino Colombiano, y la función principal del Club Canino Colombiano, digamos, a diferencia de lo que sucede en Europa, que es crear nuevas razas,
Aquí no crean nuevas razas, sino que lo que están haciendo es importando razas, reproduciendo esas razas y organizando shows de perros, que lo que vemos nosotros ahí es el perro ganador, uno de los perros ganadores de esos shows de perros. O sea que no es simplemente que yo me paseo con mi perro, que sale la foto en cromos, sino que tengo como la estampita porque participó en el concurso y ganó el concurso. Entonces, estos shows de perros han empezado más de un siglo antes en Europa y aquí en Colombia empiezan relativamente, o sea, ya había habido shows de perros antes, pero se generalizan más en la medida que hay una institución que es el Club Canino Colombiano, que es encargado de, como de mostrar ese estatus. Pero lo absurdo un poquito, lo paradójico, es que el momento en que se da ese soporte institucional a las razas es el momento en que se están generalizando las razas y cuando se generalizan las razas dejan de servir dejan de ser una marca estatus tan clara. Y el segundo punto de los 50 que prueba que prueba la generalización es la primera clínica veterinaria para perros. La veterinaria en Colombia, como en otros lados, crece asociada a la carne, al control de que la carne no esté picha, y a la salud de las vacas y a la salud de los caballos. Y las primeras generaciones de veterinarios se encargan de esos animales grandes. Solo hasta la década de los 50, esta clínica que todavía existe, que es la clínica Dover, había habido unas antes, pero esta es la primera clínica especializada en animales chiquitos, en mascotas, y sobre todo en perros, como ustedes pueden ver en el logo. Entonces, en la década de los 50 ya hay un cambio y estamos mucho más cerca al tipo de relación de los perros que tenemos nosotros hoy. Y con esto termino, pasemos. Y es que es ahí donde vemos nosotros la escisión entre los perros bosques, que son la mayoría de los perros callejeros, que hay un montón en Colombia, son no exclusivamente, pero son en su mayoría esos perros que Bosque sigue teniendo, ¿no? O seguía teniendo es como ese lado despectivo. Y por el otro lado, esos perros de raza que se ve clarísimo. Si uno está, depende de la parte de la ciudad en que uno esté, predominan este tipo de perros. Yo viví aquí, me pasé a vivir al norte y en el norte predominan ese otro tipo de perros. Y la palabra gosque, en la medida que tiene esa connotación negativa y que los perros se generalizaron como mascota y que aún los gosques son como mirados como unos perritos lindos, la palabra gosque fue desapareciendo. Yo hace unos días le preguntaba a mi hijo que está acá que si él entendía la palabra gosque y me dijo, no mamá, no tengo ni idea de qué estás hablando. Y le dije, pues como Rosita, nuestra perra, ella qué raza, no, es criolla. Entonces, fíjense ustedes que se abandona el nombre Gosque, que es visto como algo maluco, y es reemplazado por criollo, que es una manera de decir como lo auténtico, lo nuestro, y en la medida que es auténtico y nuestro, es positivo. Y con eso termino. Gracias, Frederic. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia, por esta maravillosa presentación. Ahora vamos a pasar la palabra a Nicolas Richard desde Francia. Nicolas Richard es investigador titular del CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, Centro Nacional de la Investigación Científica. Es especialista en los espacios fronterizos y desérticos del Cono Sur, sobre todo, del sur de América del Sur. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Entonces, te paso la palabra. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor hablar frente a usted. Es una pena no poder estar ahí. Me hubiese encantado participar presencialmente del evento y es muy interesante lo que cuajó, digamos, de las conversaciones preliminares como temática de la mesa redonda y espero que sea también el germen de futuras colaboraciones. Yo soy Nicolas Richard, soy antropólogo, historiador, investigador en el Centre National de la Recherche Scientifique en Francia y llevo una investigación, dirijo un proyecto de investigación, trabajamos una línea de investigación que es sobre máquinas, sobre la mecanización de los mundos indígenas o la mecanización de los territorios más periféricos y extractivos en América del Sur. Sobre las máquinas como archivo, las máquinas como soporte de memoria, de creatividad,
y como fenómeno determinante de una contemporaneidad de esas comunidades, ¿no? La primera causa de muerte en las comunidades indígenas de América del Sur actualmente son los accidentes por máquinas, motos, motosierras, en fin. Nosotros trabajamos en dos territorios, particularmente en el desierto de Atacama y en la Puna de Atacama, en los Andes del sur, y en el Chaco, en el Gran Chaco, en Paraguay, en Argentina, en el oriente, en las tierras bajas, digamos, del oriente de Sudamérica. Eh, eh, estos son como dos espacios comparados que también supongo encuentran en Colombia, que son los espacios de selva abajo y los espacios andinos, ¿no? Y el marco, digamos, conceptual del trabajo es ver cómo unas mismas máquinas, ¿no?, se diseminan distintamente o comparadamente, digamos, en estos dos grandes espacios culturales y ecológicos, digamos, ¿no? Entonces yo trabajo sobre máquinas, pero me interesó mucho participar de una mesa que trata sobre animales, porque hay entre las máquinas y los animales una relación que es una relación antigua, que es una relación un poco espectral o fantasmal, que es una relación violenta también, de asimetría, pero que es una relación densa, culturalmente interesante, ¿no? Y y que es una clave de interpretación totalmente determinante para entender las máquinas, ¿no?, en América del Sur, ¿no?, para entender por qué los camiones son tratados como llamas, en fin, etcétera, ¿no?, para entender el modo de existencia de los objetos mecánicos en estos territorios, ¿no? Entonces, quisiera como son solo 10 minutos y lo interesante de hacer la discusión, voy a exponer solamente las ideas más gruesas o superficiales sobre las cuales quisiera insistir, digamos, ¿no?, o remarcar. En primer lugar, la hipótesis, digamos, el primer elemento, la primera línea de trabajo sería que la hipótesis más habitual, ¿no es cierto?, que viene de la historia rural europea, norteamericana, etcétera, es que el proceso de mecanización es un proceso de reemplazo de fuerzas animales por fuerzas mecánicas, ¿no? Es decir, que en la medida en que se fueron mecanizando los territorios, los animales dejaron de tener valor de uso, por decirlo así, y pasaron a tener otro tipo de valores, ¿no? De comida, de lana, etcétera, pero no más de transporte, por ejemplo, ¿no?, o de tiro. Esta es una hipótesis habitual cuando se explica por qué desaparecen los equinos, digamos, los caballos típicamente, ¿no es cierto?, de los campos norteamericanos, de los campos europeos, o por qué se transforman en animales como decía muy bien Claudia, animales de suntuarios, digamos, ¿no? Esta idea, por supuesto, esta idea de exterioridad y de reemplazo entre máquinas y animales, es decir, habría un momento de los animales y luego un momento de las máquinas. En Atacama, típicamente, ¿no es cierto?, los historiadores dirían, hubo arriería animal, llevando múltiples cosas de un lado al otro de los Andes, hasta que se difundió el camión, ¿no?, o hasta que se difundió el tren, y ahí acabó la arriería. Bueno, esta hipótesis es completamente problemática, ¿no?, porque, como sabemos, está lleno de formas animales en torno a las máquinas, está lleno de formas de animalización de las máquinas, y esta escena de reemplazo de animales por máquinas es muchísimo más híbrida y compleja de lo que se piensa habitualmente, ¿no? Uno puede fácilmente demostrar, uno estudia, claro, por ejemplo, las minas, cuando uno estudia historia minera del desierto de Atacama, se instala una máquina a vapor, ¿no?, en medio del desierto. Por supuesto, la mirada de los historiadores dice, mire, se mecaniza y se instala una máquina a vapor, pero los tipos, uno ve las fuentes, ¿no?, y hay 3.000 mulas trabajando para llevar carbón para hacer funcionar la máquina a vapor. Entonces, claro, uno puede contar la historia cómo llegó la primera máquina a vapor, o uno puede contar la historia, ahí estaba esa máquina a vapor con 3.000 mulas alrededor, ¿no?, y hacer aparecer
un actor que un poco ideológicamente, digamos, se hace desaparecer. Bueno, entonces no quiero tampoco extenderme mucho. Quiero decir, siempre que hay máquinas, no es que las máquinas reemplacen los animales, ¿no es cierto?, sino que siempre hay máquinas y animales, ¿sí? Y son como un reverso fantasmal que habilita una serie de formas transitivas, híbridas. Hay un modo de tratar animalmente las máquinas, ¿no? Los camiones utilizando exactamente los mismos corrales donde estaban los animales, los camiones que se compraron por la venta de animales, los camiones que se challan como si fuesen animales, los camiones que se heredan, se tienen, se acumulan, se venden como si fueran animales, etcétera, ¿no? Hay todo un abanico de formas de animalización en los nombres de las piezas. Bueno, es un campo que abre todo un campo problemático por diversos lados, digamos, pero la idea esencial, digamos, que no hay que separar máquinas de animales, sino que hay que pensarlos juntos, ¿no? En un mismo espectro problemático. Entonces hay que hacer una ecología de las máquinas o hay que hacer una mecánica de los animales que están ensamblados a estas máquinas o que gravitan en torno a estas máquinas. Hay fotos de distintos lugares. Aquí pasamos a otro escenario, que es el Chaco, ¿no? Que es una irrupción completamente súbita de máquinas a través de guerras, que es otro gran repertorio, que no son ya la industria extractiva propiamente tal, sino que estas súbitas guerras mecánicas que propulsan miles y miles de máquinas hacia el Chaco, en este caso, ¿no? Ahora, claro, la historia cuenta que llegaron miles y miles de máquinas, pero nadie sabe qué pasó con ellas, ¿no? Y estas máquinas naufragaron, por supuesto, en el barro y los pantanos del Chaco, que es un poco como los llanos, digamos, allá en el norte, y las fotos del momento T+1, digamos, una vez adentro de la guerra, son los generales sobre bueyes, o los comandantes sobre bueyes, ¿no? Las máquinas quedaron en el camino y fueron reapareciendo los animales, pero una historia de los animales en la guerra del Chaco, nadie la ha escrito. Y no obstante, historia de los aviones, de los tanques, de cada una de las máquinas, hay libros enteros, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente este juego ideológico de reemplazar o de hacer desaparecer los animales para hacer aparecer la máquina, siendo que concretamente está todo lleno de animales, ¿no? Llevado a estos territorios de tierras bajas y poniéndolo en perspectiva respecto a los animales, dice la antropología, dice la etnología, dicen los viejos debates, digamos, canónicos, que en las tierras bajas, por hablar de modo muy grueso, ¿no es cierto?, no existe domesticación, no existe propiamente domesticación, existen procesos claro, existen formas de mascota, existen procesos de aguachamiento, de sintonización, pero no propiamente tal de domesticación, ¿no? No hay animales de transporte, hay por supuesto aves domesticadas, pero no hay esta máquina animal, ¿no? Que sería la mula, la llama, en fin, ¿no? El caballo, etc. Entonces, bueno, la pregunta es cómo se disemina entonces la máquina en un espacio en donde no hay domesticación, es decir, en donde porque bueno, ¿cómo se disemina el camión en los Andes? Es muy fácil, digamos, porque el espacio estaba preparado. El camión reemplaza un animal que sigue existiendo a través de él, digamos, ¿no? Pero en el Chaco, o en estas tierras bajas, digamos, el camión no reemplaza nada. Ahí no había carretas, ni había caballos, ni había bueyes antes que el camión. El camión es un ovni, digámoslo así, ¿no? Las motos son unos ovnis, no reemplazan nada. Entonces tiene muy poca adherencia, muy poca pregnancia, ¿no? Están muy poco adornadas, están muy poco afectadas, ¿no? Se impregnan poco, ¿no? Ocupan un espacio en la ecología, digamos, de objetos de esas comunidades, en donde se impregnan poco, digamos, localmente, ¿no? Son máquinas siempre que se ven de lejos, son de colores completamente distintos al entorno. Es muy distinta una máquina en los Andes que una máquina en las tierras bajas, ¿no? Es muy distinta en el trato, es muy distinta en tener nombre o no tener nombre, es muy distinta en los bautizos, es muy distinta de miles de formas, y esta relación entre máquina y domesticación es un segundo aspecto, digamos, a tratar. Quisiera volver a poner en telón de fondo que una de las principales causas de mortandad actuales en América, urgente,
es la enorme cantidad de accidentes resultantes de la fulminante diseminación de máquinas, particularmente de motos, de motosierras, de motores fuera de borda, de compresores, etcétera, en la América de los últimos 15 años, ¿no? Y con esto paso a la última idea que quisiera exponerle, o el último eje de interpretación que dejo, la última línea. Nicolás, ¿me Sí, oyes? Sí, entonces sí, si puedes concluir, por cerrar. favor, que Sí, sí, perfecto, concluyo, disculpo. con la Si última estoy idea, hablando mucho, sí. ya vamos con Sí, la la... última línea, lo último que quisiera exponer y cierro totalmente es algo así como que la antropología la antropología de la naturaleza, digamos, estudia mundos pre-mecánicos o mundos sin máquinas, y habría que abrir hacia una antropología de las naturalezas mecanizadas, ¿no? O de las naturalezas post-apocalípticas, y que es estudiar todo el registro de animales o de las nuevas biologías, de los nuevos comportamientos animales, de las nuevas organizaciones animales que se producen en torno a los espacios extractivos contemporáneos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, un asalto de pelícanos en el mar caliente en torno a las termoeléctricas. Aquí hay un pájaro en torno a maquetas de pájaros para atraerlo. Aquí hay manadas de perros salvajes que merodean en torno a estos lugares, ¿no? Entonces, estos reacomodos animales contemporáneos, post-apocalípticos, post-mecánicos, digamos, que habría que estudiar. Cierro con esto, disculpen si me extendí en el tiempo. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta presentación tan estimulante. Ahora vamos a pasar la palabra a Sebastián Roseau. Sebastián Roseau es profesor titular de la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès en Francia y gran especialista de la historia de Brasil. Adelante, Sebastián. Hola, buenas noches de nuevo. No sé si ya me escucháis bien, ¿sí? Sí, ya funciona todo, ¿me escucháis? Sí, perfecto, Sebastián. Te escuchamos Vale, muy bien. perfecto. El PowerPoint está perfecto. Todo está súper. Vale, muy bien. Entonces, 10 minutos para mí también y para presentar un poco lo que es mi tema de investigación en estos días. Y yo soy entonces, sí, historiador de la Universidad de Toulouse en Francia. Y yo soy especialista de la historia de Brasil. Trabajé durante muchos años la historia cultural de Brasil del siglo XIX sobre todo, y hoy en día me quedo un poco más interesado con la historia ambiental, y es la razón por la cual participo con mucho gusto a esta mesa redonda, y aprovecho para agradecer a los organizadores del evento y sobre todo a Frédéric para el convite. Pues este tema de la historia ambiental me interesa como a otros colegas aquí en Francia y otros países, obviamente, y pues la razón por la cual nos encontramos con Frédéric es la publicación muy reciente de un nuevo número de una revista francesa, Caravel, sobre el propio tema de esta historia ambiental, vista desde una perspectiva continental, digamos, a partir del concepto del antropoceno, de este mundo reciente que es el nuestro, donde el ser humano tiene la capacidad de modificar la realidad y el clima del planeta, digamos, eso es la idea. Y claro que América Latina tiene un papel muy importante en este proceso de larga duración. Y es un poco el tema que encontramos en esta revista, y hay artículos en español, otros en portugués, y lo podéis ya consultar a través del enlace indicado en el diagrama. Pero hoy en día quisiera hablar con vosotros de este tema que me interesa de investigación. Y antes de hablar de los animales, hablar un poco de la región de esta zona de Brasil, que es el nordeste brasileño, y una región más específica que es
esta zona más seca, digamos, que encontramos en el centro del nordeste, donde encontramos una vegetación, una selva específica, que es la selva blanca. Es la traducción de una palabra indígena que es Caatinga, y Caatinga significa esta selva blanca, porque es una selva que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el sol. Eso es una realidad completamente diferente. Y fue en esta zona que se fundó en finales del siglo XIX una comunidad de campesinos que vivieron de forma bastante autónoma, lo que no fue aceptado por el poder, por la República, la joven República brasileña. Y entonces este lugar de Canudos, que este pueblo de campesinos fue el lugar de una guerra muy famosa en finales del siglo XIX y hasta famosa en el mundo hispánico, tal vez a través de la publicación de esta novela ya antigua de Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, que cuenta, que es una versión ficticia, pero con fundamentos reales, históricos, de lo que fue esta guerra de Canudos, que fue una guerra muy violenta entre unos campesinos libres, digamos, y los potentes, los soldados de la República brasileña. Y pues entonces en Brasil, tal como en otros países de América Latina, esta guerra, este episodio trágico es bastante famoso, pero lo conocemos a través de la historia de lo que es un masacre, o sea, esta guerra que acabó con la vida de miles de campesinos. Y pues lo que quisiera hablar un poco con vosotros en los minutos que me quedan es hablar un poco de esta guerra o de la vida de esta comunidad a través del punto de vista de los animales, lo que no se suele hacer, digamos. ¿Y por qué eso? Porque es una región muy específica donde encontramos este medio ambiente semidesértico y donde son los animales que son los más numerosos. Animales salvajes, obviamente, pero cada vez más desde el siglo XVII y el inicio de lo que es la civilización del cuero, animales domesticados, animales muchas veces importados, tal como unos perros de los que hablaba Claudia, animales importados desde el continente europeo, como las vacas y otras especies. Y entonces se crió desde el siglo XVII una cultura específica, esta civilización del cuero, donde el vaquero tiene un papel muy importante porque es el que cuida de los animales y el crecimiento de esta economía basada en la ganadería, bovina sobre todo y caprina, que son especies bastante bien adaptadas al medio ambiente bastante pobre, seco de esta región del nordeste. Y tenemos muchas descripciones en las fuentes, en los relatos de guerra que tenemos, de esta guerra del 1897, sobre la cría de cabras y bovinos, y sabemos que la comunidad de campesinos vivía sobre todo de la producción y del comercio de la carne, y sobre todo del comercio y de la transformación del cuero, que era la base un poco de esta economía. Pero lo que me interesa también hablar con vosotros muy rápidamente o soltar un poco esta idea y tal vez volvemos al tema después en la discusión, es el tema de la cohabitación cotidiana entre estos animales domésticos omnipresentes en el medio y los hombres, las mujeres. O sea, lo que compone, y es un tema muy interesante para los que tratan de la historia desde el punto de los animales, de estas comunidades sensibles que existían entre animales y seres humanos, que todavía existe, pero no es tan fuerte como lo era antes, digamos.
esta presencia de los animales domésticos hasta hoy en día es muy presente. Aquí tenemos una foto que yo saqué el año pasado en Canudos y vemos estas cabras que están hasta hoy en día muy presentes en el paisaje. Y pues ya que el tiempo está casi esgotado, quisiera hablar también yo de los perros, a través de esta alusión de nuevo a Vargas Llosa, la ciudad y los perros, y porque había muchos perros también, o sea, había animales como vacas, cabras, etcétera, caballos también, que eran útiles para la vida cotidiana, para la economía de Canudos, pero también había muchos perros y la relación con los perros era un poco diferente, un poco como lo ha explicado ya Claudia. Y lo interesante es que tenemos muchos testigos, muchos relatos que demuestran que los perros fueron los principales supervivientes de la guerra. O sea, la gran mayoría de los hombres, de los campesinos, murieron durante o luego después de la guerra. Fueron asesinados, básicamente. Pero muchos pero sí que consiguieron salir de la ciudad y volvieron después de la guerra, después del masacre y de la destrucción de la ciudad. Y tenemos muchas descripciones de la vuelta de estos animales y aquí tengo apenas una cita que lo demuestra, que es un extracto de un poema escrito por un brasileño que participó de la guerra y que escribió un poema épico después de la guerra, y aquí en el fin de la obra habla de los perros que vuelven a Canudos diciendo, revisaron los escombros con sus hocicos puntitos, buscando abrazar a los queridos cadáveres, sus amos, que luego cubrieron con tierra fresca y nueva, y así dieron testimonio por última vez del afecto por sus amos ahora inanimados. Y aquí de nuevo tenemos esta idea presente en el texto de esta relación sensible muy intensa, muy fuerte entre hombres y animales, diferente cuando se trata de una cabra, una vaca o de un perro. Obviamente las cosas son diferentes, pero aquí tenemos sí un tema muy interesante de la historia que yo suelto a través de este tema de la guerra de Canudos, que me interesa hoy en día, que es un tema todavía poco explorado, creo yo, y que me parece muy interesante para entender de forma más aguda lo que eran las sociedades campesinas en estas zonas bastante remotas, bastante marginalizadas, donde sí los animales tienen hasta hoy en día una presencia muy fuerte y muy determinante para entender lo que es una sociedad y un pueblo. Vale, me quedo ahí y espero que tendremos algunas preguntas, una discusión después de las presentaciones. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Sebastián y Nicolás están hablando a la medianoche en Francia, ¿no? Entonces, creo que merecen un poco más aplauso nuevamente para tus dos ponencias. Ah, Bueno, muchas gracias. Ahora voy a pasar la palabra a Germán Palacio. Germán Palacio es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja mucho en Leticia, en la sede de la UNAL del Amazonas, y es también, como Claudia Leal, un gran especialista de la historia ambiental en Colombia. Entonces, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Germán, adelante. Bueno, gracias, buenas noches. Muy interesantes las presentaciones de quienes me antecedieron y suenan como ideas interesantes para explorar por distintos caminos. Esta mañana, porque tenía tantas cosas que hacer, me llegó Frederick con la idea fulminante de que lo que tenía que decir, lo tenía que decir en 10 minutos, entonces me quedé seguro que no lo iba a poder decir. Y lo que iba a decir esta mañana, lo que tenía pensado antes de llamarlo, era que iba a hablar un poquito sobre exportación de pieles y animales vivos desde la Amazonia. Iba a mencionar dos personajes Amazonia colombiana muy pintorescos y muy importantes, que son Mike Salikis, que es un grecoamericano colombianizado, que ya murió, y Capax, que tal vez algunos de ustedes lo recuerdan.
pero resulta que no les puedo contar bien contado ese cuento y decidí cambiar entonces de cuento a última hora, recordando mis viejos tiempos de mis escritos jurídicos del siglo pasado. Entonces, lo que ocurría cuando estábamos estudiando en la universidad era que un profesor, de repente, cuando notaba que algunos de los del público se le estaba durmiendo, no como aquí que todos están súper atentos, pegaba un golpe sobre la mesa y hacía una pregunta que era realmente un enigma difícil de responder para cualquier estudiante de derecho. Pero para poder entender esa pregunta tenemos que recordar como la historia, una historia que de pronto los niños puede que se acuerden o puede que nos acordemos cuando éramos niños. Se los voy a decir a ver si se acuerdan ustedes. Dice así, en la calle 24 ocurrió un asesinato. Una vieja mató a un gato con la punta de un zapato. Pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato. Pero el profesor no la echaba así completa. Él solamente pegaba el manotazo, la gente se despertaba y decía, una vieja mató a un gato con la punta de un zapato. ¿Qué delito es? Pues madre, eso era difícil. Saber qué delito es, sobre todo porque la rima completa decía, ocurrió un asesinato. Entonces alguien que seguramente se acordaba decía, asesinato, no señor mal, saca cero, nada, eso no es un asesinato. Era súper difícil llegar a la respuesta en los años 70 porque la respuesta correcta era daño en cosa ajena. ¿Ustedes hubieran sabido? Yo tampoco. Ni idea, daño en cosa ajena. Claro, la pregunta complicada es esta. En el derecho que nosotros estudiábamos en aquella época, pues, ¿quiénes eran los que tenían derechos? Pues los sujetos y los objetos, es decir, el mundo, la naturaleza, estaba desprovista de derechos. Entonces, un gato solamente era la propiedad de un dueño. Entonces, pues el derecho del gato no era el que estaba vulnerado, sino el derecho del dueño. Claro, el profesor no profundizaba mucho más allá porque si hubiera estado algunos de los historiadores ambientales que nos antecedieron, le hubiera podido preguntar, pero profesor, ¿ese gato era doméstico o era silvestre? Y hubiera corchado al profesor. ¿Sí o no? Porque de pronto no es lo mismo matar el gato de alguien, de un gato que alguien tiene propiedad sobre él, a un gato que no se sabe ni realmente quién será el dueño. Justo en esa misma época, eso era la respuesta correcta en el Código Penal, pero en esa época se expidió el Código de Recursos Naturales. Ese fue un esfuerzo muy importante de codificación que trataba de meter de cierta manera como unos derechos, o digamos podría ser los antecesores de algo que hoy en día escuchamos que es como derechos de la naturaleza, pero se formulaba como recursos naturales. Entonces el Estado era el que tenía en realidad el derecho a proteger y la obligación de proteger los recursos naturales. Entonces eso más o menos eran años 70, años 80, la Constitución colombiana cambió, la forma como se organizaba el derecho cambió, lo que funcionaba principalmente eran las leyes, pero un poco copiado o imitando al sistema judicial de los Estados Unidos, empezaron a hacer más importantes los jueces en el país. Y frente a muchas situaciones no legalmente codificadas, los jueces empezaron desde entonces a producir unos fallos que empezaban a generar nueva jurisprudencia y de alguna manera a cerrar los baches que no estaban realmente cerrados o previstos por la legislación. En ese sentido, entonces, lo que uno se preguntaba, pues está muy bien lo de los derechos y lo de los derechos humanos, pero ¿qué pasa con los derechos de los no humanos? ¿Dónde estará el rollo? ¿Y qué ha pasado en los últimos tiempos? Y no quiero alargar la cosa, pues para abogados eso seguramente le están haciendo, le siguiendo la pista al asunto, pero tal vez ustedes saben que unos 3 o 4 años o algo así, no, 5 o algo así, sale un fallo súper importante de un juez que yo no sé tan seguro qué era lo que quería decir,
y concedió derechos al río Atrato. Y después otro juez falló una tutela diciendo que la Amazonia tiene derechos. Y ahí empieza una situación súper escabrosa porque la Amazonia, eso no está perfectamente definido. Ni de dónde a dónde llega o dónde arranca. Eso es el piedemonte en la divisoria de aguas arriba en los Andes, todos los ríos que, por decir, La Cocha, cuyo río Guamués desemboca en el Putumayo, desde ahí para acá todo eso se llama Amazonia, o cómo es esa cosa. Bueno, eso tiene una gran complejidad y distintas instituciones del Estado están tratando de ver cómo es que delimitan eso y cómo, digamos, de alguna manera ejecutan los fallos de los jueces, pero es una controversia, es más, tiene un sentido, digamos, mucho más como simbólico, y las posibilidades de ejecutar esos fallos son súper difíciles. Pero en esas estaba yo, habiéndome olvidado de esa circunstancia, cuando por una razón curiosa, la inesperada, la alcaldesa de Bogotá decretó un simulacro. Y yo estaba en una comisión en Bogotá y me quedé parqueado en Bogotá. Y entonces yo, 20 años o más, 22 años viviendo en la Amazonia y viviendo, sí, en la mayor parte, pues en Leticia en particular, pero dando pues mucha vuelta, y yo no me acordaba cómo es que eran las cosas en particular y eso me empezó a sorprender. Los perros y los gatos. Fuera de otras cosas, claro, en esos días que no pasaban carros y todo eso, uno en las madrugadas escuchaba a los pájaros. Yo no sé si les pasó a ustedes. Por fin yo escuchaba a los pájaros en el edificio donde yo estaba. Pero los perros y los gatos me empecé a dar cuenta y otras cosas curiosas que habían pasado en los 20, 22 años que yo no vivía en Bogotá, porque cuando pasaba por Bogotá, eso es como un turista, abuelo de pájaros, uno no se da cuenta realmente de casi nada. Entonces, me sorprendí por una norma expedida por la alcaldía en donde le prohibía salir a los dueños, pero no a los perros. Y yo decía, ¿pero qué está pasando en este mundo? Si es que antes los gatos y los perros eran los que supuestamente no tenían derechos y ahora resulta que tienen más derechos, no que cualquier viejo. Yo, que ya tengo más de 60 y pertenezco al Consejo de Ancianos de la Amazonia. ¿Cómo les parece? Claro que no existe, pero si llega a existir, me van a nombrar. No, seguro que yo hago parte de esa vaina. El asunto es que, ¿cómo así que los derechos tienen más, que los perros tienen más derechos que yo? Claudia mencionó una serie de cosas de los perros súper interesantes, pero no mencionó una expresión súper interesante también que es bastante común en las mujeres cuando se refieren a hombres y dicen, ese man es un perro, ¿sí o no? Ese man es un perro. Yo le dije a mi mujer, güey madre, compremos un collar y me lo pone a mí, me saca a pasear por los parques, ¿sí? ¿Qué me importa? O sea, digan lo que digan de mí, no pasa nada. En realidad, uno se pone a preguntarse, ¿será que hay perros tienen más derechos que uno? Porque la otra opción lógica puede ser, ¿será que lo que están respetando es el derecho del dueño del perro? Que puede ser un poquito así como esa cosa medio elitista que tiene perro, porque alguna gente ha dicho, yo no lo he comprobado estadísticamente, pero dicen que mucha gente compró perros o alquiló perros para poder salir a pasear por los parques. No sé si es cierto, es un chisme, compruébenlo ustedes. Bueno, el asunto es que esta reflexión, estamos colocados en un momento de transformación, por eso la reflexión de Claudia, de los colegas franceses, es bien interesante porque nos obliga a pensar esa interacción que tenemos con los animales y sobre todo en la Amazonia, no hay que irse por allá a la parte más hijo de madre lejos que existe para buscar yo no sé qué pajarito raro, sino tenemos que mirar los animales que están al lado con nosotros. Uno de los colegas franceses tenía unos chulos, llamamos sopilotes, ahí que son unos animales sensacionales y que nosotros cuando chiquitos agarramos a piedras. Perdón, los jóvenes no sepan eso, nosotros era una casualidad, pero uno le pegaba pedradas a bueno, yo no, porque yo no, pero mucha gente le pegaba pedradas a los hijuemadres pobres chulitos que se están haciendo una función súper chévere. Bueno, simplemente para concluir, pero es otro enigma, digamos, similar, pero que se los quiero dejar también como un obsequio para finalizar. ¿Han oído esas cosas de las cadenas tróficas? Esas cosas, es el cuento como de quién se come a quién, ¿no? No, pero no sean mal pensados. ¿Quién se come a quién? Es una cosa súper importante porque a uno le enseñaron de chiquito que los seres humanos somos omnívoros, ¿verdad?
Pero ahora hay otras fuerzas tan grandes que lo empujan a uno a solo comer vegetales. Y es más chévere ser vegano hoy en día, ¿no? Es más chévere ser, sí, es pues, o sea, uno también de estatus un poquito, ¿verdad? Entonces, el asunto que yo quería decirles es que es más peligroso un tigre, un león o una hiena que un pato, una gallina o un ganso. Eso le decía la mamá lombriz a las lombricitas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, por esta ponencia tan interesante. Bueno, ya tenemos mucho retraso, pero vamos a tratar que haya un poquito de interacción. Entonces voy a tomar de dos, de pronto tres preguntas, comentarios que tal vez se quedaron sin respuestas porque ya tenemos que ver la película. Pero adelante si algunos quieren comentar o hacer alguna pregunta. ¿O no? Ya nadie se atreve a hablar después de Germán. Bueno, yo sí voy a hacer el oso. Mil gracias, extraordinario. Mejor dicho, nos llevaron de un lado al otro, del bosque a la Amazonía, al Brasil, y estos ponentes extranjeros. Por ahí creo que hay un argentino, Nicolás, ¿verdad? Muy bien, muy interesante. Realmente, solamente recordar que el humano era el primero en la cadena alimenticia de todos, ¿no? Y fuimos descubriendo el fuego y pasamos a ser que todos los animales nos comieran. Punto final. Muchas gracias. ¿Otra pregunta, otro comentario? Hola, buenas tardes. Yo soy Mariana y pues me gustaría decir lo que me gustó de esta presentación. Pues me pareció muy chévere y un aprendizaje muy bonito de los animales y especialmente los amigos más cercanos animales de los humanos, ¿no? Los perritos o los gatos o eso. Y bueno, ya, adiós. Mariana, gracias. Gracias. ¿Otra pregunta, otro comentario? Sí. Buenas noches, muchas gracias por la presentación de todos los conferencistas. Yo tengo una pregunta, más que todo sobre la actualidad. Vimos que el vínculo del ser humano con los animales ha cambiado a lo largo de la historia y siempre está esta noción de valor, de qué le aporta el animal al hombre, ¿no? Puede ser un estatus social, puede ser un método de sobrevivencia, como lo vimos en el ejemplo de Brasil. ¿Ustedes cómo ven que está evolucionando ahora el vínculo del hombre hacia los animales? Con el ejemplo que dio Germán, de tal vez nosotros estamos pensando nosotros qué le podemos dar a ellos, teniendo en cuenta que ya tienen derechos, que, no sé, de pronto pensamos en el veganismo. ¿Cómo creen que está evolucionando y va a evolucionar ese vínculo? Hay muchos vínculos, ¿no? Pero ¿cuál es el que ustedes creen que va a primar de ahora en adelante y aún más cuando se habla de conservar la biodiversidad y de temas de cambio climático? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, propongo que de pronto uno de los ponentes responda a esta pregunta. ¿Cómo creen que está evolucionando y que va a evolucionar el vínculo entre seres humanos y animal tal vez en las próximas décadas? Ya nos salimos un poco de la historia para hacer un poco de perspectiva. ¿Quién quiere atreverse a preguntar? ¿Sí, Claudia? Mira, lo que pasa es que hay tantos animales que no se puede generalizar. O sea, digamos, hay una división, una grande entre animales silvestres y animales domésticos.
Y yo creo que la forma más común en la historia de relacionarnos con los animales silvestres fue la cacería. Y ahora la cacería es menos importante porque hay menos animales, ¿no? Entonces, sí, pero eso no aplica para los animales domésticos. Y es cierto que lo de los derechos de los animales, pues está en boga en los últimos años, es algo muy reciente, pero es precisamente porque la cantidad de animales domésticos que tenemos en este momento, y no me refiero a los perros, me refiero fundamentalmente a las vacas y a los cerdos y a los pollos, pues es descomunal, digamos, y en unos sistemas de cría que vienen desde el siglo XIX, pero que se han generalizado de una manera muy grande. Entonces, no es que entonces ahora lo que va a primar son los derechos, porque ¿qué es lo que estamos comiendo los millones y millones y millones de personas que habitamos en el mundo? Entonces yo creo que es una cosa como un poquito medio esquizofrénica. Avanzamos con esos derechos que, como está diciendo Germán, son muy difíciles de aplicar. Algunos de los casos de derechos de animales son sobre individuos, ¿no? El derecho que tiene esta mona, el derecho que tiene esta familia a tener un cerdito. Estaba justamente ayer oyendo sobre eso, pero es un cerdito, una mona, ¿y qué pasa con todos los demás que están? Entonces creo que parte de lo que estamos en este momento es en esa esquizofrenia de unas realidades concretas que varían mucho de animal a animal, entre silvestres o domésticos, pero no es lo mismo una lombriz que un jaguar, que un perro o que una vaca. Entonces, generalizar ahí se vuelve un poquito difícil. Muchas gracias. De pronto, sí, Nicolás, adelante. Sí, yo, bueno, excelente, muy estimulante la ponencia y los comentarios. Por supuesto, como dice Claudia, varía de animal a animal. Yo creo que hay un animal que ejemplifica muy bien que estos procesos son siempre de ida y de vuelta, que es el burro. En los territorios que trabajo yo, en el desierto, en los Andes desérticos, digamos, ¿no? Fue un animal completamente determinante en un momento, fue el medio de transporte habitual de la gente, fue sobre todo el animal que servía para producir mulas, ¿no? Y cuando las mulas fueron reemplazadas por los camiones o por las camionetas, los burros quedaron ociosos, digamos, quedaron sin lugar, quedaron errantes. Y se produjo un proceso súbito o progresivo de desdomesticación del burro. Y el burro, que era un animal doméstico hasta avanzado el siglo XX, erra hoy día por el desierto como un animal salvaje, que no es de nadie, y que está en competencia además por recursos escasos como los pastizales con otras especies que sí han encontrado un lugar, una funcionalidad como las llamas, qué sé yo. Entonces se lo persigue, ¿no? Para que no entre a los pastizales donde comen las llamas o donde comen las vicuñas o donde comen las ovejas, porque el burro se volvió un animal excedentario, inútil. Entonces ahí hay un ejemplo, digamos, de cómo las relaciones son móviles. Hay momentos de domesticación, hay momentos de desdomesticación, hay momentos de engranaje con el animal y momentos de separación con el animal. Hay trayectorias, digamos, ¿no? Eso quería poner ese ejemplo. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a todos. Lamentablemente ya tenemos que pasar a la difusión de la película, pero seguiremos hablando en otras ocasiones. Entonces, ¿podemos aplaudir nuevamente a los ponentes? Muchas gracias a todos y ya vamos a ver la película Animal de Cyril Dion. Gracias por la invitación. Gracias, hasta luego.